Doctor, muy buenos días. ¿Cómo le va? Joel y Flavia, les saludamos. Es un gusto nuevamente. ¿Qué tal Flavia? ¿Qué tal Joel? El gusto de verlos. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, muy bien, doctor, pero con esta preocupación, ¿no? ¿Qué está sucediendo en nuestra provincia? Por supuesto, siempre hablamos de qué pasa a nivel país, pero en este caso ya tenemos la confirmación de estas dos cepas que tanto se temía que llegaran y finalmente llegaran. ¿Qué nos depara hacia adelante, doctor? Bueno, el panorama es muy oscuro porque si vos me dijeras que son las cepas las que han llegado, el accionar expeditivo de todas las autoridades podría controlarlas, pero cuando uno ve que un porcentaje de la población ya no hace caso a las medidas sanitarias, ya no usa barbijo. El otro día yo vi aproximadamente un 60% y la mayoría son jóvenes imprudentes, que los padres tendrían que hacérselos notar, así vivan con ellos o no vivan en otra provincia, porque nos van a hacer mucho daño con la historia esa de ser desafiantes y creer que esto le pasa a los otros. A tal punto de que la cepa inglesa tiene más predilección por los jóvenes que por los adultos, ¿eh? O sea, la gran cantidad de muertos que hay en Alemania, Inglaterra, España y Francia son jóvenes que no superan los 34 años, 16, 18, 22, 28, y todos mueren por lo mismo. Cuando les hacen las autopsias, los grandes vasos tienen trombos, émbolos y evidentemente y coágulos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No tienen enfermedades previas ni mucho menos. Si la gente no nos ayuda, Flavia, que quede clarísimo esto, si la gente no ayuda y no adhiere a las medidas sanitarias, las dos variantes que han entrado nos van a dar muchos disgustos, porque, por ejemplo, la que vino de Manaus ya contaminó a 9 y hay que tomarlos a los 9 ese y aislarlos. La que vino de México, que es la inglesa, por el matrimonio ya lo mató al marido, 59 años, un hombre joven, y ella todavía está internada, pero ya me contaminaron a 4. O sea que vean ustedes lo que pasa con nuestros vecinos y ahí se van a sacar la conclusión de si es grave o no es grave la situación. Doctor, la pregunta es, ¿qué particularidades tiene la cepa de Reino Unido y si es más peligrosa que la del coronavirus que conocimos allá por marzo del año pasado? Sí, es 70 veces más contagiosa, 70 veces. La otra era, por ejemplo, 1 a 3, 3 a 9, progresión geométrica. Esta es 70 veces más contagiosa y son más letales, las dos son más letales. Porque la gran pregunta, Joel, que se tendrían que hacer vos, los televidentes y demás, es, no pudimos controlar al virus que estuvo asolando hace un año. Los últimos días, antes de enterarnos de esto, había 9.200 casos. Quiere decir de que no supimos controlarlo. Pero siempre es el grupo ese que yo les digo, ese 35% que nos está haciendo mucho daño. Que tendría que haber medidas punitivas. Yo soy absolutamente convencido de que tiene que haber medidas punitivas porque no puede ser que deambulen por la vida. El otro día en un comercio muy importante hubo que sacar 2 personas de la fuerza de venta interna, ponerlas en el frente, en la entrada, para impedir, escuchen esto, impedir que la gente entre sin barbijo. ¿Qué quiere decir? Que no le hacen caso ni en la calle, no le hacen caso en lugares cerrados, no le hacen caso a los carteles y demás. Entonces, esta situación, con estas dos variantes nuevas, lo único que nos va a quedar es hacer una retahíla, un inventario de disgustos. Acuérdense de esto, inventario de disgustos. Bueno, doctor, me llama la atención escucharlo. Para muchos usted nos representa un referente. Durante el año pasado lo hemos entrevistado en muchas oportunidades y dentro del panorama complejo siempre se manifestó un tanto optimista, confiando en que entre toda la población íbamos a poder salir adelante. En este caso lo noto muy preocupado. Es visible, creo que a todos nos pasa de ver gente ya directamente, no es que guarda el barbijo o lo tiene en la muñeca, directamente sale de la casa sin barbijo. De repente nos empezamos a encontrar con esta situación y puntualmente lo que pasaba con estos turistas, por supuesto sin acusar a nadie, ¿no? Pero cuando se dio este caso de las personas que habían llegado desde México, que se reunieron con familiares, no se hicieron las cuarentenas, hay más contagiados, ¿qué está pasando con la responsabilidad social y qué está pasando con, una vez más, la responsabilidad de los que estuvieron afuera y al momento de llegar no cumplen con las cuarentenas? ¿Usted qué opina sobre esto? Bueno,
No, que hay que cerrar fronteras, hay que controlar minuciosamente los aeropuertos y hay que tener medidas punitivas. Porque si yo cuando viajo a Europa tengo que pagar 200 euros para hacerme un PCR y tengo que pagar el hotel si el PCR es positivo, entonces acá como nadie hace nada de eso, o sea, todos llegan, se van a su casa, contaminan y demás. Es cierto que yo siempre he sido muy optimista porque veía, evaluaba, sopesaba la situación y podía decirles y podía darles consejos, pero ahora estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque, o sea, escuchen, por favor, hay que mirar a los vecinos. Brasil, la Intendencia de Manaus, pide disculpas por no retirar en tiempo y forma los cadáveres de la calle. ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? Es terrible, lo mismo doctor. que sucedió en Ecuador y lo mismo que sucedió en Perú. Entonces, si tengo a Paraguay colapsado, a Bolivia que es un desastre, Brasil que es un incendio, y Chile que tiene problemas aún habiendo vacunado mucho, Uruguay, Flavia, que es lo impensado. Uruguay en este momento está en un estado realmente muy preocupante. Entonces, ¿cómo no me voy a preocupar si yo salgo a la calle y son un riesgo? Y hay barrios, por ejemplo el barrio de Nueva Córdoba, que yo creo que va a haber que tomar alguna determinación, porque no puede ser, o sea, ya es un desafío. Cuando vos estás desafiando, estamos en una tragedia. Habría que hablar con estos descocados, que hablen con cualquiera de los familiares de los 54.000 muertos que tuvimos nosotros. Entonces, en ese momento, entonces la gente podría empezar. Y para colmo, vos le decís algo, te agreden, o si le decís algo, te miran con suficiencia, y son unos pobres infelices que no tienen ni siquiera educación, ni cultura, ni nada. Sí, O sea, lamentable. yo creo que la sociedad va a tener que mirar más seriamente a todo aquel que no cumpla las normativas sanitarias. Lamentablemente esta cuestión del desgaste por una pandemia, una cuarentena tan larga, ha generado justamente la falta de respeto hacia otros, porque digo, más allá de que uno decida creer o no que esto existe o no, porque todavía a un año de pandemia se sigue debatiendo si el coronavirus existe o no, lo cierto es que se cae en la falta de respeto para aquellas personas que sí quieren ser prudentes. Doctor, como siempre, gracias. Reconocerle que usted fue incluso ya por el mes de julio-agosto del año pasado el primero que ya comenzó a hablar de lo que estaba pasando en Alemania con jóvenes ya internados, con esto que bueno, ya ahora se ha confirmado que es una nueva cepa. Así que, doctor, muchísimas gracias por su precisión de siempre. Bueno, muy atento, un saludo cariñoso para los dos y un afecto para toda la teleaudiencia.